Hola, muy buenos días. El día de hoy te voy a platicar sobre los trastornos depresivos. Vamos a ver su descripción general y algunos aspectos del diagnóstico. ¿Sabías que la depresión es uno de los trastornos mentales más comunes, populares y estudiados en la actualidad? En el mundo, hay gran cantidad de individuos que sufren esta patología y las disfunciones que se derivan de ella. De hecho, la depresión constituye la principal causa de muerte por suicidio, estimándose que el riesgo de suicidio es al menos 30 veces superior para las personas que sufren un trastorno del estado de ánimo que para la población general. A pesar de esto, este tipo de trastornos no siempre son bien comprendidos, pues se suelen confundir con la tristeza o el duelo. ¿Qué es la depresión? La depresión es una alteración del humor en la que destaca un estado de ánimo deprimido, falta de energía y/o pérdida de interés o de la capacidad para disfrutar u obtener placer. Esto afecta la vida de las personas durante la mayor parte del día y durante al menos 2 semanas. Los trastornos depresivos tienen una clasificación. Esta depende del manual diagnóstico que se esté revisando. En el caso del DSM-5, este tiene un capítulo destinado específicamente a los trastornos de la serie depresiva. En él se incluyen los siguientes trastornos: trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente, también llamado distimia, trastorno disfórico premenstrual y otros, como los inducidos por sustancias o derivados de una condición médica. Ahora bien, la CIE-10 dedica un extenso capítulo a los trastornos del humor, específicamente afectivos, con 6 apartados: el episodio maníaco, trastorno bipolar, episodios depresivos, trastorno depresivo recurrente y trastornos del humor persistentes y otros trastornos del humor. Vamos a ver los aspectos diagnósticos. Hay 2 tipos predominantes de trastornos depresivos, que abarcan el trastorno depresivo mayor, donde hay la presencia de 1 o más episodios depresivos mayores, y el trastorno distímico, que es caracterizado por 2 o más años de estado de ánimo depresivo consistente, más otros síntomas depresivos, pero que no cumplen con los criterios del trastorno depresivo mayor. Existe una variación respecto del grado de debilitamiento que manifiestan quienes padecen un episodio depresivo mayor. Sin embargo, debe haber ya sea una angustia significativa desde el punto de vista clínico o algún decremento en áreas sociales, ocupacionales u otras de funcionamiento cotidiano para declarar este diagnóstico. Por definición, un episodio depresivo mayor no es resultado de los efectos fisiológicos directos de una sustancia, como por ejemplo abstinencia de alcohol o cocaína, tampoco por los efectos secundarios de algún medicamento o tratamiento, por ejemplo esteroides, o por exposición a tóxicos. En el trastorno depresivo mayor, su principal característica es la presencia en la persona, durante un periodo de al menos 2 semanas consecutivas, de un estado de ánimo triste o deprimido, y/o una pérdida acusada del interés o del placer en todas o casi todas las actividades con las que antes solía disfrutar. El diagnóstico de trastorno depresivo mayor requiere el cumplimiento de los siguientes criterios. Número 1. Que los síntomas provoquen malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad de la persona. Número 2. Que los síntomas no sean debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, un medicamento o una enfermedad médica. Para establecer el diagnóstico de este trastorno, se deben cumplir una serie de requisitos e indicar una serie de especificaciones. Número 1. Indicar si el trastorno depresivo mayor está basado en un episodio depresivo único, que aparece por primera vez en la vida de la persona, o bien en un episodio depresivo recurrente, donde la persona, a lo largo de su vida, ha manifestado al menos 2 episodios depresivos mayores. Número 2. Que se indique el nivel de gravedad de trastorno, que sea leve, moderado o grave, si cursa o no con síntomas psicóticos, y si en el momento actual se halla en remisión parcial, total o en estado crónico. Ahora hablaremos del trastorno depresivo persistente, también llamado distimia. Este trastorno
se caracteriza por un estado de ánimo depresivo persistente la mayor parte del día o casi todos los días. Este estado de ánimo es manifestado por la persona u observado por los demás durante al menos 2 años. Cabe mencionar que es de menor gravedad que el trastorno depresivo mayor. En el caso de los niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable en lugar de triste, y la duración debe ser al menos de 1 año. Además del estado de ánimo deprimido, para establecer el diagnóstico de este trastorno, es necesario que la persona presente otros 2 o más de estos síntomas: pérdida o aumento de apetito, insomnio o hipersomnia, fatiga, baja autoestima, dificultades para concentrarse o tomar decisiones y desesperanza. En cuanto al trastorno disfórico premenstrual, tenemos que los rasgos esenciales para su diagnóstico son inestabilidad emocional, irritabilidad, disforia y síntomas de ansiedad que ocurren repetidamente durante la fase premenstrual y remiten alrededor del inicio de la menstruación o poco tiempo después. El trastorno depresivo inducido por sustancias o medicación se caracteriza por síntomas depresivos asociados con la ingesta, inyección o inhalación de una sustancia, como por ejemplo drogas, medicación psicotrópica u otra medicación, y una marcada disminución del placer o interés en todas o casi todas las actividades. Además, los síntomas depresivos persisten más allá de la duración prevista de los efectos fisiológicos de la sustancia o la intoxicación. Para el trastorno depresivo debido a otra condición médica, tenemos que sus rasgos esenciales son un periodo persistente y destacado de ánimo depresivo y una disminución marcada del interés o placer en todas o casi todas las actividades. Estos síntomas causan un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Además, los hallazgos de laboratorio, del examen físico o de la historia de la persona demuestran que el trastorno es consecuencia directa de otra enfermedad médica. Hablando de los trastornos depresivos especificados, serán diagnosticados de este modo aquellos trastornos cuando los síntomas depresivos que manifiesta la persona no cumplen todos los criterios requeridos para diagnosticar ninguno de los trastornos depresivos previamente descritos. Finalmente, sobre el trastorno depresivo no especificado, serán diagnosticados de este modo un trastorno cuando los síntomas depresivos que manifiesta el individuo no cumplen todos los criterios requeridos para diagnosticar ninguno de los trastornos depresivos previamente descritos. En cuanto a las características clínicas de este tipo de trastornos, tenemos diferentes grupos de síntomas. El primer grupo son los síntomas afectivos y emocionales. El síntoma afectivo más característico de la depresión es el descenso en el estado de ánimo o tristeza patológica. Esta tristeza puede manifestarse o describirse de distintas maneras, tales como abatimiento emocional, desesperanza, pesimismo, desamparo o amargura. Otras veces, las personas deprimidas hablan de sensación de vacío, insensibilidad, anestesia emocional o incapacidad de tener sentimientos. Sobre los síntomas cognitivos, tenemos que un síntoma muy común en los trastornos depresivos es que las personas suelen presentar problemas de atención, concretamente de concentración y memoria. Esto suele interferir en su funcionamiento diario, apareciendo quejas frecuentes de pérdida de memoria y olvidos. Por otro lado, aumenta la atención autofocalizada y centrada en los estímulos negativos. Otras quejas habituales están relacionadas con la lentitud de pensamiento o dificultad para pensar, la confusión de ideas e incluso la inhibición en los casos más graves. Respecto a los síntomas conductuales, otro síntoma característico que suelen presentar la mayoría de las personas deprimidas es una actividad motora reducida. Asimismo, pueden presentar un retardo o enlentecimiento psicomotor, con una marcha lenta y a pasos pequeños, con un enlentecimiento a la hora de responder en los gestos. Por ejemplo, tienen la cabeza baja, tienen una postura encorvada, escaso contacto ocular, baja intensidad de la voz, etc. Y, en los casos más graves, pueden llegar a una inhibición extrema. La persona deprimida va dejando de realizar actividades con las que antes disfrutaba, y poco a poco va dejando de salir y de relacionarse con los demás.
Hablando ahora de los síntomas motivacionales, junto con la tristeza, el otro de los síntomas principales de la depresión es la apatía, el aburrimiento, la indiferencia y la incapacidad para disfrutar de las cosas o experimentar placer. Finalmente tenemos los síntomas somáticos. Al menos la mitad de las personas con depresión suelen presentar diversa sintomatología somática de distinta consideración. Los dolores de cabeza y los musculares son algunos de los síntomas más frecuentes, así como la visión borrosa, la sequedad de boca o las molestias abdominales. Más frecuentes aún, y afectando aproximadamente a un 60% de las personas deprimidas, son los problemas del sueño. Ahora que ya vimos algunos aspectos para poder hacer un diagnóstico de este tipo de trastornos, hay que considerar también los aspectos del diagnóstico diferencial. Primero tenemos la depresión mayor versus la distimia. A grandes rasgos, la distimia se diferencia del trastorno depresivo mayor por una menor gravedad de los síntomas, por la presencia más marcada de ansiedad y por una mayor heterogeneidad en la presentación y por el curso. También tenemos la depresión mayor versus el duelo. Aunque una forma muy común de expresar las dificultades para elaborar un duelo sea la depresión, hay que procurar no confundir una cosa con la otra. Otro aspecto a considerar es la depresión mayor versus la psicosis. Con respecto a los trastornos psicóticos, cabe señalar que el trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos puede ser confundido con la esquizofrenia. La clave reside en identificar si los síntomas psicóticos son primarios o secundarios al estado de ánimo. Más complicado puede ser el diagnóstico diferencial con el trastorno esquizoafectivo. En este se debe presentar durante el periodo activo actual un episodio depresivo mayor, maníaco o mixto, junto con algún síntoma psicótico. Depresión mayor versus los trastornos de ansiedad, hay que recordar que respecto a la diferenciación, es muy común que se presenten al mismo tiempo síntomas depresivos y síntomas ansiosos. En la depresión, priman los síntomas de empeoramiento matutino, actos suicidas, enlentecimiento motor y despertar temprano, mientras que en la ansiedad hay ataques de pánico, pérdida de autoconfianza, síntomas vegetativos, depresión a causa de algún cambio y constatación de un patrón de personalidad que apunta a rasgos de inmadurez y dependencia. También se tiene la depresión mayor versus la demencia. En ocasiones se precisa un diagnóstico diferencial de la depresión en edades avanzadas con los síntomas demenciales. En el anciano, todo apunta a un cuadro depresivo cuando el inicio de la sintomatología ha sido rápido. Otras categorías de diagnóstico que deben diferenciarse del trastorno depresivo mayor son el trastorno de estado de ánimo inducido por sustancias, en el que la perturbación del estado de ánimo está vinculada etiológicamente al abuso de una sustancia, medicamento o toxina. También se debe diferenciar de los trastornos bipolares, que implican la presencia de síntomas maníacos. También del trastorno esquizoafectivo, en el que los síntomas depresivos se consideran características relacionadas por la presencia de delirios o alucinaciones. Los trastornos depresivos los puede padecer cualquier persona, incluso hasta artistas famosos. Uno de los famosos que ha padecido depresión es Heath Ledger. Este famoso actor, conocido especialmente por su personaje de The Joker en la saga de Batman, tuvo un trágico desenlace, pues en el estreno de The Dark Knight se dio la noticia de su suicidio. Este actor venía sufriendo desde hace tiempo una larga depresión. Se tienen las hipótesis de que esta depresión pudo haber sido favorecida tanto por el estrés de su trabajo como problemas familiares. Aquí se dejan las referencias, las cuales pueden ser consultadas para obtener mayor información sobre los trastornos depresivos. Muchas gracias por su atención.